Buenas noches a todos, bienvenidos. En unos minutos vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Bendiciones, amén. A las personas que se están conectando, se les extraña muchísimo. Es interesante cómo tuvo que venir un virus a empujarnos a las plataformas digitales. Ya había contenido que se iba generando, pero ahora las iglesias se han visto forzadas a ocupar un espacio en todas las plataformas de redes sociales, todas las plataformas digitales. Y es importante porque este virus llegó y se va a ir. Estamos claros y estamos confiados y todos creemos y estamos seguros que se va a ir. Pero todo lo que se está construyendo, todo lo que se está alcanzando, todo lo que se está logrando, va a prevalecer, va a permanecer y vamos a haber ganado unas herramientas muy importantes para los últimos tiempos. Justo antes de ayer, veía una serie que se llama Chosen. Si no la han visto, por favor, véanla. Estoy haciéndole el marketing aquí gratis. Y están traduciéndola en cualquier cantidad de idiomas, ¿no? Y es de la vida de Jesucristo. Y el Señor lo que me mostraba sobre eso era que a veces nosotros pensamos, cuando la palabra de Dios dice que hay que predicar el evangelio en cada pueblo, en cada tribu, en cada nación, es físicamente. Pero a través de una serie como esta, a través de una app, que todos los celulares tienen app, el evangelio puede ser predicado también en cada nación. Entonces, mire, a veces uno piensa que en el cielo la tecnología está antigua, y el lugar donde la tecnología está más avanzada es en el cielo. Toda la sabiduría, todo el conocimiento viene del cielo. Entonces todos estos diseños especiales vienen de allá. Todas estas plataformas vienen de allá. Nuestro pastor Mercado en Puerto Rico dice que cuando Jesús venga, todo el mundo lo va a ver por causa de los celulares. Así que yo le invito a que usted le pida al Señor que le muestre qué diseños, en qué tipo de estructura, en qué tipo de herramienta usted tiene que montarse para hacer uso efectivo de esa tecnología. Porque el mundo la está usando a la perfección. Falta que nosotros comencemos a establecer el reino de los cielos a través de ella, ¿no? Con poder. Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy. Y yo no sé cómo ustedes se encuentran en este momento. Yo sé que todos los días a las 6 de la tarde viene el tren de las malas noticias. Podemos pasar todo el día pensando en cualquier cosa, leyendo libros, adorando al Señor. Y de repente, a las 6 de la tarde, cuando vemos que esos números suben, nuestros ánimos decaen, sentimos algo de temor, sentimos algo de preocupación y nosotros tenemos la capacidad de hacer un contrapeso. Si ya recibimos el tren de las malas noticias a las 6, es el momento de recibir las buenas noticias, y las buenas noticias siempre tienen que ver con Jesús. Hace un par de días escuchaba a alguien que decía, yo no sé si usted ha visto a una novia cuando está a punto de casarse, los meses antes de la boda. Primero tiene una agilidad y una eficiencia y maneja procesos, cotizaciones, compras, arreglos, decoraciones, menú de comida. Tiene una agilidad y está haciendo cualquier cantidad de cosas a la vez, pero a la vez también se está arreglando ella misma. Está buscando qué peinado se va a hacer, está haciendo ejercicios para llegar con un peso, está buscando el vestido adecuado para esa boda. La novia se acerca al momento de la boda con un entusiasmo, con una alegría, con un gozo. Y yo no sé si nosotros vivimos este tiempo de esa misma manera. La palabra de Dios dice que nuestro esposo, que nuestro amado, se encuentra preparando un lugar para nosotros. Y nosotros somos esa novia que se está acercando a la boda. Pero la pregunta que yo te quiero hacer hoy y con la que quiero iniciar este estudio es, ¿te estás preparando tú para esa boda? Porque Él ya te demostró la clase de novio que es. Dio su vida por ti. Ahora, ¿te estás tú preparando para ser la iglesia gloriosa que Jesucristo va a venir a buscar? ¿Te estás tú preparando para ser esa novia que el Hijo de Dios merece tener a su lado? Pues hoy es un día donde vamos a preparar algo de esa novia.
Hoy vamos a adquirir algo que nos va a ayudar a acercarnos a la novia gloriosa que Jesucristo viene a buscar. Vamos a orar primero antes de comenzar este estudio. Padre, te damos gracias por el honor, el privilegio, Señor, de acercarnos a ti como hijos. Te damos gracias por habernos escogido, verdaderamente. No somos nosotros los que te escogimos a ti, no somos nosotros los que hicimos la decisión. Fuiste tú quien nos escogió a nosotros, fuiste tú quien decidió desde antes de la fundación del mundo que estuviéramos en este momento frente a ti y que pudiéramos acercarnos con confianza como hijos delante de ti, Señor. Señor, ayúdanos a entrar en tu presencia durante este estudio, ayúdanos a estar entre tus brazos, Señor, a recibir ese gozo, esa paz, esa esperanza, ese sosiego, esa calma que se siente cuando uno está en los brazos de papá. Espíritu Santo, ayuda a que todo lo que recibimos durante el día, todas las noticias, todos los memes, todos los posts que leemos durante el día que invaden nuestra mente y nuestro corazón, sean echados a un lado para que den paso al establecimiento de tu verdad en nuestros corazones. Necesitamos tu verdad. Padre, yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 están reunidos, tú estás allí. Así que nosotros sabemos y creemos que tú estás con nosotros en este momento. Necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder. Necesitamos que bendigas este estudio, Señor. Sin ti estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos que tu presencia le dé sentido a esta hora. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor. Recibe esta adoración. Recibe esta alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos en nuestras casas decimos amén. Yo soy tu príncipe.
Bueno, le damos gloria a Dios por todos los que están conectados en este momento. Es impresionante cómo, a pesar de estar en distintas latitudes, cómo han podido aislar desde cierto modo físicamente a la iglesia, pero la unidad la da el Espíritu. Todos tenemos un mismo Espíritu y es el que trae la unidad en el cuerpo. Así que le damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. La verdad es que los extrañamos muchísimo. Hoy quisiera continuar un poco agarrando donde terminamos en el miércoles pasado, ¿no? El miércoles pasado quedamos en que el pueblo de Gabaón, un pueblo de la región de Canaán, un pueblo cananeo, llegó donde el pueblo de Israel, específicamente donde Josué, y los engañó. Los engañó diciéndole que ellos eran forasteros, que eran de tierras muy lejanas, que no eran de Canaán, y que hicieran alianza con ellos. Y por esto Josué y el pueblo de Israel hicieron alianza con ellos, hicieron un juramento que nuestro Señor honró hasta cuando Saúl lo rompió y el Señor mandó juicio. Ahí fue donde quedamos la última vez, como el Señor tomó un pueblo que llegó como mentiroso, un pueblo que llegó en pecado y que a través de un juramento de los príncipes del pueblo de Israel fue aceptado como parte del pueblo. Y esa historia es nuestra historia. Uno puede criticar a Gabaón por ser mentiroso o puede criticar al otro hermano porque peca distinto a ti, pero esa es la historia de cada uno de nosotros. Que si no fuera por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí, que todos llegamos delante de su presencia como pecadores, todos llegamos inmerecedores, todos llegamos no dignos de poder acercarnos a un Dios tan santo, pero que sin embargo Él nos recibe y de la manera en que nos recibe. Por nuestra causa, por primera vez en la historia, el Señor abrió las puertas de su familia. Ni siquiera con los ángeles, solo con nosotros. Y nos permitió ser llamados hijos. Es una historia maravillosa y la realidad es que la historia del pueblo de Gabaón cambia radicalmente cuando forma parte del pueblo de Israel. Pasó de ser un pueblo cananita, idólatra, mentiroso, a ocupar un lugar importante dentro de la historia del pueblo de Israel, como vimos en la clase pasada. En el estudio pasado veíamos cómo el pueblo de Gabaón tuvo el arca de la alianza durante 2 periodos. Un momento durante el tiempo de David y un momento durante Salomón tuvieron el arca. Luego Josué los puso a servir en el tabernáculo. Hombres del ejército de David venían de Gabaón. Dios le habló a Salomón en Gabaón. Hombres que fueron con Nehemías a reconstruir el muro venían de Gabaón. Es impresionante cómo el Señor puede tomar una historia de alguien que es señalado, de alguien que anda en pecado, de alguien que anda caminando en lo oscuro y llevarlo a lugares que no se merece y que nunca había soñado. Usted sabe que misericordia significa que no te den lo que te mereces, o sea, que no te den el castigo que te mereces. Pero gracia significa que te dan mucho más allá de lo que tú te mereces, mucho más allá de lo que pudiste haber soñado. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso. Así que yo quiero que tú sepas que independientemente de dónde tú estás en este momento, este no es el final de la película, es solo una escena. Nuestro Dios está trabajando. A pesar de que nuestro comienzo haya sido pequeño, eso es Job 8:7. Nuestro final será grande, porque el final ya está escrito. Como estaba comentando al principio de esta palabra, el final nuestro es una boda con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El final ya está escrito. Así que no importa dónde estemos hoy en día, si nuestra mente se traslada a todo lo que es eterno, a esa eternidad junto a nuestro amado, créame que esta pequeña y leve tribulación no es nada comparada con el peso de gloria, eterno peso de gloria que nos espera. Es impresionante cómo el Señor toma a alguien como Gabaón y lo lleva a esos lugares especiales. Asimismo como nos toma a nosotros y nos llevó a lugares, la palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo, no debajo, juntamente con Él, en lugares celestiales. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
No vino a buscar lo que se cree que está bien, sino lo que se había perdido. Cuando algo se te pierde, significa que alguna vez estuvo en tu mano. Yo quiero que tú sepas eso. Que nosotros nacimos de Él y que volveremos a Él. Por eso Él vino a buscar lo que se le había perdido, lo que se había extraviado por culpa del pecado. Mira, el Señor es experto en hacer que historias de personas que son señaladas, que son criticadas, que son menospreciadas, convertirlas en testimonios, convertirlas en historias de poder, convertirlas en historias que le traen gloria y honra. Dice 1 Corintios capítulo 1 en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí estoy yo. Necio hasta más no poder. Por ahí mi amada decía amén. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay una parábola, un episodio de la vida de Jesucristo cuando Él está cenando con recaudadores de impuestos, con pecadores, con prostitutas, y los fariseos lo comienzan a criticar. Y Él lo que les dice, mira, es que el enfermo es el que necesita doctor. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es como el jabón. Tienes que ponértelo para que funcione. De nada sirve que tú estés sucio y le digas al sucio, hey, ahí está mi jabón. O que te lo guindes aquí en el cuello, como a veces hacemos con ciertas cosas, y le decimos al sucio, hey, sucio, yo tengo mi jabón aquí en el cuello. Si no te lo aplicas de manera personal, si no reconoces que estás sucio, en pecado, y te aplicas el Evangelio por decisión personal, no funciona. Nadie te puede salvar. Solamente Jesucristo te salvó. De ti depende recibir ese regalo. Ya la parte difícil ya la hizo Él. De ti depende recibir ese regalo. Ahora, cuando uno recibe este regalo, la vida de uno cambia de una manera impresionante. La vida de uno cambia de una manera impresionante y uno lo puede ver en la reacción de las personas que están a tu alrededor. Lo primero son tus amigos. ¿Cómo reaccionan tus amigos cuando tú comienzas a tener una relación personal con Jesucristo? Cuando tus gustos comienzan a cambiar, cuando ya no frecuentas los mismos lugares, cuando te gusta orar, cuando te gusta leer la palabra. ¿Cuál es la reacción de tus amigos? Pues mira, el Evangelio separa lo que es de lo que no es. Cuando el Evangelio llega a tu vida, una de las cosas que tú te vas a dar cuenta con tus amigos es quién realmente es tu amigo. Y esa es una realidad. Es una realidad. Apenas tú te metes con Jesucristo, va a haber un cambio. Y como va a haber un cambio en ti y no te va a gustar lo mismo que te gustaba antes, hay personas que se van a alejar de tu vida. El Evangelio te va a permitir ver quién realmente te ama, quién realmente es tu amigo o quién realmente nada más estaba contigo para la rumba, por conveniencia o por lo que fuera. Porque el día que tú decidiste dejar de hacer eso, te abandonaron. Así que eso es una muy buena obra, que el Evangelio te permita descubrir quiénes son las personas que realmente se interesan por ti. Así que tus amigos comienzan a decirte, mira, ya este se volvió un extremista, un radical. Después de todo lo que ha hecho, mira cómo ahora está. Ahora tú nos vas a decir a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Vamos a ver cuánto le dura. Mire, yo antes me burlaba de la gente de la iglesia. Apasionadamente. Me burlaba de la gente de la iglesia. Yo decía, yo era uno de los que decía que Dios no existía. Y en el fondo de mi corazón, yo decía que Dios no existía porque a mí me convenía que no existiera. Para poder hacer lo que yo quisiera. Y cuando el Evangelio llegó a mi vida, hubieron amigos que me dejaron de hablar radicalmente. Y no solo eso, sino que me comenzaron a criticar. Y gloria a Dios. Pero hubieron otros que se mantuvieron y son los que están hasta hoy en día. Son aquellos que no importa lo que tú hagas, te aman, te aconsejan, te quieren de veras. Así que esa es la reacción de tus amigos. Pero ¿cuál es la reacción de tu familia? Esos que te vieron de cerca, esos que vieron cada uno de tus defectos, esos que te han visto hacer lo peor, de lo peor, de lo peor, que te han visto en los peores momentos de tu vida. ¿Cuál es la reacción de tu familia? Pues en mi caso fue un poquito complicado.
porque yo me volví de 0 a 100, como una moto. Me volví de decir que Dios no existía a un radical total. Y es que la realidad es que a veces eso pasa mucho en los primeros pasos de un creyente, porque esto se vuelve una verdad tan real en tu vida, tan radical, tan contundente, tan poderosa y tan positiva, que tú quieres que todas las personas que tú ames sean parte de ella. Y como no tenemos la sabiduría de ministrarlo, a veces forzamos y a veces causamos heridas, porque la gente ante la presión produce rechazo. Entonces hay relaciones que a veces se pueden dañar en esa etapa de cuando uno recién se vuelve un creyente, porque uno va con todo. Para uno esto es la verdad. Y uno, como yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana, yo amo a mi mamá, yo quiero que entren en el evangelio ya. Imagínense que yo una vez cumplí años, imagínense el nivel de locura que yo me manejaba. Yo cumplí años y yo decidí predicarle a toda mi familia en mi cumpleaños. Voy a aprovechar que están todos aquí y les voy a predicar el evangelio. Pero imagínense el nivel de locura que mi mensaje, en medio de mi mensaje, yo les dije que yo era el Moisés que el Señor había sacado de Egipto y que había vuelto, había regresado para sacarlos a ellos de la esclavitud del pecado. Imagínese usted la cara de mis primos, de mis tíos, de todos aquellos que me vieron en todo y haciendo de todo, diciendo, este se enloqueció, o sea, con qué desfachatez, ¿cómo tú te atreves tú a decirme a mí cómo yo tengo que vivir? Y es una prueba que solo el tiempo, solo los frutos van a hablar por ti. Porque mucha gente va a pensar que eso va a durar 3 meses, 1 año, pero cuando ya llevan 2 años, aquellos que están viendo el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida, no tienen excusa, no tienen qué decir porque ellos te conocieron. Y son los primeros que llegan a los pies de Jesús porque ven el poder de Dios trabajando en vivo y directo. Ahora, si tú estás en esa situación donde estás bien radicalizado y estás frenteando a todo el mundo en tu casa, así dices que yo soy el evangelio reencarnado, ora por sabiduría, porque todo lo que tenemos que hacerlo con amor. Y el mensaje efectivo no es solo el que se dice, sino el que se recibe. Entonces pídele al Espíritu Santo estrategias de cómo ganarte a tus familiares, a tus compañeros de trabajo. No vayas frontal porque a veces cortas y quemas puentes que después es un lío recuperar. Y no podemos perder ese acceso. Finalmente, ya amigos, familia, llegamos a los que no le caías bien, a los que son tus enemigos. Bueno, a esos tú les acabas de dar de comer, papá. A los que no le caías bien, les acabas de dar una herramienta para criticarte de lo lindo, para darte duro. Y comienza esa fiesta, eso es una carnicería. Ya viste a este y mira, y se meten en tus posts. En estos días posteé un video de Ana, de la pastora ahí de Hablando Claro, y un amigo de hace muchísimos años me bombardeó ahí mismo. Es que Dios no es bueno ni malo porque Dios no existe. Y la gente comienza a darte duro. Y a nosotros nos toca amar, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y mientras más alto estás en orgullo, la caída, después la humillación es más alta. Así que confiemos en Dios. Y esos amigos te comienzan a perseguir incansablemente. Tú ni siquiera entiendes por qué no te dejan tranquilo. ¿Cuál es el problema de que tú te hayas enamorado de Jesucristo? Pero es que tú representas algo que se opone a su manera de pensar, a sus intereses. Y de la misma manera que eso te pasó a ti, me pasó a mí, también le pasó a Gabaón. Gabaón recién se convirtió y ahora ya es parte del pueblo de Israel. Y algo se tenía que levantar. Sus enemigos, aquellos que eran sus amigos, aquellos que eran cananeos, eran de la banda, ahora se levantan en contra de ese pueblo. Vamos a verlo en Josué capítulo 10, verso 1, bien rápido. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, ¿de dónde? De Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor.
Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y los hombres de Gabaón eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Mira esto, ¿eh? Los que eran tus amigos, los que eran los que estaban contigo sentados en la fiesta, los que iban en el mismo carro, esos mismos. Apenas Gabaón hizo paz con el pueblo de Israel, este rey juntó como a 5 reyes más y les pidió que atacaran a Gabaón. No a Israel, a Gabaón. ¿Por qué? La palabra es clara. Dice que simple y sencillamente porque había hecho paz con Israel. Así que si tú te estás preguntando, ¿por qué me atacan? ¿Por qué no me dejan en paz? Si yo no le hago daño a nadie, porque te metiste con Dios. Y el espíritu que tú tienes adentro siempre va a ir en contra de los demonios que ellos tienen adentro. No esperes llevarte bien con alguien que no camina en el mismo camino que tú. Y por llevarte bien no significa que tienes que pelear. Pero no esperes tener la misma mentalidad, no esperes estar de acuerdo. Estos reinos se oponen. Tu manera de vivir, tu manera de pensar, guiada por el Espíritu Santo, va en contra de lo que se dice allá afuera. Así que acostúmbrate a tener resistencia. Si no tienes resistencia, es porque vas caminando en la misma dirección que ellos. Así que tú puedes llegar a cualquier sitio y donde expreses tu manera de pensar, tu manera de sentir con respecto a Dios, algo se te va a levantar. Hay alguien que te va a criticar, alguien que va a decir algo, porque lo que tiene dentro reacciona. Se lo hicieron a Jesucristo, que era Dios, que era santo. No te lo van a hacer a ti. Así que si te estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás caminando con Dios. Esa es la respuesta. Entonces, cuando alguien hace cambio, acercándose a Jesús, eso va a provocar un cambio en la gente a su alrededor. Mira, cuando tú comienzas a actuar de la manera en que Dios quiere que tú actúes, de la manera correcta para nosotros, la gente que está a tu alrededor tiene 2 opciones. Porque tu manera de actuar los va a retar. Tu manera de actuar va a provocar una reacción en ellos. Y tienen 2 opciones. Algunos reconocen que están mal. Algunos en humildad dicen: wow, nunca había visto las cosas de esa manera. La verdad es que siento que esa es la manera correcta de hacer esto y siento que estoy mal. Siento que quiero cambiar ese aspecto de mi vida. Voy a intentar mejorar en ese ámbito. Esos son unos. Pero hay otros que muy por el contrario. Ellos dicen que tú estás mal y que ellos están bien. Y como ellos están bien y tú estás mal, te comienzan a atacar. Y a sostener por qué tú estás mal. Porque si establecen un caso contundente, porque si son lo suficientemente enfáticos, porque si se autoconvencen de que tú estás mal, significa que ellos están bien y significa que no tienen que cambiar. Mira, lo que pasó en los tiempos de Jesucristo con el Sanedrín, con los fariseos y los escribas, era eso. Jesucristo llegó y alteró el ecosistema. Se sanaban los enfermos, se sanaban los ciegos, los inválidos, los leprosos, resucitaban los muertos. Inválidos que tenían años en la puerta del templo judío eran sanados. Inválidos que la religión de esa época no podía sanar. Llegó Jesucristo y cambió el orden. Una nueva autoridad estaba en ese lugar. Y ante eso, ese grupo de religiosos tenía 2 opciones: o humillarse y seguir a Jesucristo, o decir que Jesucristo estaba mal. Y ya sabemos cómo terminó la historia. No solo dijeron que estaba mal, lo crucificaron. Y yo estoy leyendo los capítulos de Mateo en estos días y yo veo cómo Jesucristo los provoca. Jesucristo provocó esa crucifixión. Cada vez era más evidente, cada vez era más expuesto. Estaba provocando, apelando al orgullo de estos religiosos para que lo crucificaran y poder terminar la obra. No sabía que estaban siendo utilizados y estaban trabajando para Dios.
Mira, yo te hago una pregunta, porque esta es la excusa que mucha gente dice. Yo no llego a la iglesia porque los pastores se roban la plata. O yo no llego a la iglesia porque me hirieron en la iglesia. Yo te hago una pregunta. Si tú llegas a un hospital y te encuentras un doctor que te trata mal, tú descartas el sistema hospitalario del mundo por eso. Más nunca vas a un hospital. No, ¿cierto? Si tú vas a un restaurante y pides un plato de comida y hoy te lo sirven malo, tú descartas el restaurante o no pides ese plato más nunca en tu vida. No es cierto. Entonces hay veces que nos alejamos de Dios porque un hombre lo representó mal. Hay veces que usamos de excusa lo que nos hizo un pastor o un líder dentro de una iglesia para no acercarnos a Dios. Y Dios es santo, Dios es perfecto y Dios te ama. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios establece estas estructuras para que tú puedas escuchar de su amor en esta noche. Para que tú sepas que no tienes que seguir viviendo de esta manera. Que tienes un Padre que te ama, un Cristo que murió por ti, una vida y un propósito por delante. Solamente tienes que tomar la decisión de darle una oportunidad a Dios. No al hombre, a Dios. Si te hicieron daño en una iglesia, busca otra. Pero no te alejes de Dios. Porque un hombre imperfecto como yo falló. Porque Dios no falla. Dios murió por ti. Dios te está esperando en este preciso momento. Entonces, cuando Gabaón escuchó que se le venía la banda encima, o sea, imagínate el dolor, porque eso duele. Cuando tus amigos te traicionan, duele. Pero aparte de eso, cuando ellos entendieron el riesgo que iban a correr, mira lo que hicieron en el verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros a defendernos. Mira, yo quiero que tú sepas que cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes acceso a la protección de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu refugio, que Dios es tu estandarte, que Dios es el poderoso guerrero, el poderoso gigante que no pierde ninguna batalla y que pelea por ti. Pero tú tienes que pedirle ayuda. Dios no se va a meter a las malas en nada. Tú tienes que posicionarte en humildad y clamar a Él por ayuda. Y cuando tú clamas a Él por ayuda, ¿qué pasa? Mira lo que dice el verso 7. Subió Josué a Gilgal. Dios responde. La protección para los hijos de Dios está garantizada. Para los hijos de Dios. Mira, cuando los discípulos estaban en la barca con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo, que estaba la tormenta y los vientos y las olas, y ellos gritaron: Señor, despierta que vamos a morir. El Señor inmediatamente se levantó. No importa que los discípulos tuvieran la fe por el piso, no importa que no lo hubieran creído, de igual manera se levantó. Y yo estoy seguro que si tú tuvieras un hijo, y tú le dices: no vaya para el patio, no vaya para el patio, pero él va. Y cuando está allá te grita: papá. No importa cuántas veces tú le dijiste que no fuera, tú te levantas. Tú te levantas. Mira, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo responderé. Ahí no dice ten fe, ahí no dice hazlo llorando, ahí dice clama a mí y yo te responderé. Yo quiero que tú sepas que tus oraciones no pegan en el techo y rebotan, que tú tienes un Padre que está muy interesado de todo lo que pasa contigo, que cuando tú oras, Él se levanta, que cuando tú oras, Él te escucha y presta atención. Y que a pesar de que estemos donde estamos en esta noche, en medio de esta pandemia, no creas que Él no te está escuchando. No creas que tus oraciones no llegan delante de Él. No creas que no le interesa lo que está ocurriendo contigo. Él te está escuchando. Pero tenemos que confiar en que Él está obrando, en que algo está haciendo en medio de todo esto. Luego le dice Josué, Jehová le dice a Josué, perdón. Mira esto, cuando Josué va para arriba, para Gilgal, Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos.
No tengas temor de ellos. Y usted se preguntará, ¿por qué el pastor está repitiendo 3 veces? Yo lo repito 3 veces porque la palabra es viva y es eficaz. Y pareciera que son palabras, pero el Espíritu de Dios llega exactamente donde estás tú y te ministra. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos, ninguno de esos virus, prevalecerá delante de ti. Imagínate eso. Josué va a defender a Gabaón, a Gilgal. Y la palabra que el Señor le da en el camino para que vaya bien armado es: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. ¿Por qué alguien tendría temor? ¿Cómo llega el temor a sembrarse en nuestro corazón? Bueno, la realidad es que el temor entra cuando nosotros le abrimos una puerta al enemigo y dejamos de confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios es. Cada vez que tú le prestas tu atención al reportaje de las 6 de la tarde y lo dejas que entre en tu corazón y te preocupas, le abres la puerta al miedo. Cada vez que escuchas la palabra de Dios y te llenas de esperanza, la fe entra en tu corazón. Acuérdate que la fe entra por el oír la palabra de Dios, la fe en Dios o la fe en el coronavirus. Tú escoges. La fe en Dios te da paz. En el coronavirus te da miedo, te da preocupación. El miedo también entra por el oír a la persona equivocada. Así que nosotros podemos pelear la guerra desde nuestra cancha, prestándole nuestros oídos, nuestra atención, corazón a las buenas noticias, a la verdad, a la única verdad, que es el Evangelio. Mira que el Señor le dice a Josué: yo los he entregado en tu mano y ninguno prevalecerá contra ti. En Josué 1:5, el Señor le había dado esta promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esa es una palabra extremadamente vigente. Porque a veces cuando agarramos la palabra y decimos: bueno, quédate quieto que Dios está orando, pensamos que es quedarnos quietos de no hacer nada. Esta no es una época para no hacer nada. Esta es una época para buscar de Dios, pero también es una época para influenciar al resto del mundo a través de las redes. Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerán contra nosotros. Esa misma promesa que Dios le da a Josué en ese momento, donde le dice que ninguno de esos enemigos prevalecerá, que Él ya los ha entregado en su mano, Jesucristo nos las da a nosotros. Juan 16:33, palabras de nuestro Señor, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis virus, enfermedades, muerte. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía que ya yo he vencido al mundo. El mundo está vencido. Confía. Esa es la palabra que el Señor te quiere dar en esta noche. Primero, que no tengas temor. Y segundo, que confíes. Que confíes. Como dijo el pastor, no es lo mismo. El temor no se vence con fe. El temor se vence con el perfecto amor de Dios. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Y la fe entra por el oír. Así que Josué, seguimos en el verso 9 rápidamente. Josué vino a ellos de repente. Esta parte se pone súper interesante porque veo un milagro sobrenatural. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué llegó. No se dice que Josué tiró un espadazo. No se dice ni siquiera que los insultó. No dice nada. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad. Imagínense eso. Josué se apareció y Jehová los hirió de gran mortandad y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Entonces Josué está viendo que están ganando la pelea, que Jehová está peleando.
Yo no sé si tú, lo que pasa es que a veces como no vemos esas peleas en lo físico, no pensamos que el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Los ángeles pelean por nosotros. Esta guerra se está peleando todo el tiempo. Y mientras iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Imagínese usted esa locura. El ejército de este cananeo iba huyendo y Jehová arrojando piedras desde el cielo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Imagínese el nivel de fe que tenía Josué en ese momento. Mira lo que dijo. En presencia de todo el pueblo, dijo así: Sol, detente. Wow. Locura y media. Ya cuando tú haces así y dices sol, detente. O sea, no, que no anocheciera. Que el sol se mantuviera allá arriba. Esa es la fe de Josué. Sol, detente. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. O sea, hizo así, hizo así. Le dijo al sol que se detuviera ahí y a la luna que se detuviera acá. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Hasta cuándo pasó esto? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea, básicamente lo que Josué estaba diciendo es: estamos ganando esta guerra. Si anochece, se nos va a complicar un poquito la vuelta. Así que yo voy a tirarme una oración cualquiera. Voy a pedirle al Señor que bendiga estos alimentos. Voy a tirar una oración de lo más común y le voy a decir al sol que se detenga y a la luna que se pare ahí. Mientras nosotros matamos a esta gente y nos llevamos esta victoria. Esa es la fe que tenía Josué. O sea, yo me pregunto, yo no tengo esa fe en este momento. ¿Usted tiene esa fe? A usted se le está parando el carro y usted le habla al carro y le dice: anda. ¿Ah? Hay que tener fe. Si usted quiere ver algo sobrenatural, usted tiene que orar algo sobrenatural. Nuestro Dios no es un Dios de bolsillo. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, de los mares, de las estrellas. Nuestro Dios agarró al océano y le dijo: hasta aquí llegas. E hizo la playa. Ese es nuestro Dios. De acuerdo a cómo tú veas a Dios. De esa manera va a llegar. Y tu fe va a llegar dependiendo de lo que tú hayas tenido que vivir. Tu fe nunca va a llegar a un lugar donde tú no has llegado. Hay cosas que hay que vivir para desarrollar un tipo de fe. Y como podemos entender, Josué hasta ahora ya había vivido de todo. Imagínense esta locura. Todo el pueblo, dice el verso 21, volvió sano y salvo. No se perdió ni siquiera uno. Ni siquiera uno se perdió. Y Josué comenzó a ministrar al pueblo en el verso 25. Le dijo: no teman, no se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así como ustedes acaban de ver hoy, hará Jehová con todos vuestros enemigos. Y ese mismo Dios que estaba con Josué es el Dios que está con nosotros en esta noche. El mismo Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la cruz habita dentro de nosotros. Hay un verso que a mí me encanta. Es Mateo capítulo 11, verso 11 o 12. Usted lo busca. Y ahí dice que ninguno de los nacidos de las mujeres es más grande que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan el Bautista es más grande que Moisés. Es más grande que David. Es más grande que Abraham. Búsquelo, Mateo 11. Ninguno de los que han nacido de las mujeres es más grande que Juan el Bautista. Pero lo más brutal es lo que dice después. Después de eso dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Usted sabe de quién está hablando ese verso? De usted y de mí. Así como usted lo oye, se volvió loco el pastor. Está diciendo que somos más grandes que Juan el Bautista. No soy yo. Mateo 11, búsquelo. El más pequeño en el reino de los cielos dice que es más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe usted por qué? Porque ninguno de los hombres del Antiguo Testamento, ni los profetas, ni David, ni Abraham, tuvieron a Cristo dentro de ellos. Si nosotros somos considerados por la palabra de Dios como más grandes que Juan el Bautista,
es simple y sencillamente porque Jesucristo habita dentro de nosotros. Y yo quiero que nosotros recibamos eso en nuestra identidad, que nosotros nos levantemos en la mañana sabiendo que la palabra de Dios nos llama más grandes que Juan el Bautista, porque el Rey de Reyes habita dentro de nosotros. Por ende, se espera que hagamos muchas más cosas, se espera mucho más de nosotros. Así que no se lo pierda. Créalo y recíbalo. Quisiera cerrar con este salmo, porque hoy en día hay muchas cosas que se están levantando en contra de nosotros. Ahorita mismo está el coronavirus, está cualquier cantidad de situaciones que también están pasando en las iglesias. Y yo quiero leerles este salmo, es el Salmo 27, del 1 al 6 solamente. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, los virus y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo quiero que usted sepa que nosotros vamos a terminar esta historia cantando alabanzas y dando sacrificios de júbilo a Jehová. En el verso 40 dice Josué que después de esta batalla hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negueb, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y lo hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por él. Yo quiero que usted sepa que en esta noche el Señor está peleando por nosotros. Yo quiero que usted sepa que en esta noche hay ángeles que están peleando a nuestro favor. Yo quiero que usted sepa que la voluntad del Señor sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Y que todo, absolutamente todo, dice la palabra de Dios, obra para bien para los que aman al Señor. Y yo sé que a veces en estos momentos es difícil encontrar qué es lo que está obrando para bien. ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor, de nuestras vidas? Yo te invito a que aproveches esta temporada para examinarte, para que el Señor trabaje en tu corazón, para que el Señor ministre su amor hacia ti, para que afines tu corazón a escuchar mejor su voz. Ahora que no está el ruido de las ocupaciones, de las preocupaciones, de las ansiedades, de los quehaceres, toma este tiempo, aprovéchalo. Seamos como María durante este tiempo, escojamos la mejor parte, porque el beneficio, el impacto, lo que nos va a necesitar este mundo en desesperanza, cuando esto acabe, va a ser muchísimo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás peleando por nosotros. Porque tu palabra dice que nunca nos vas a abandonar hasta el fin de los tiempos. Aunque pasemos por las aguas, no nos hundiremos. Cuando caminemos por el fuego, no nos quemaremos porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro guerrero. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza.
Te pedimos, Señor, que en esta noche podamos sentir tu abrazo, podamos sentir que te acercas a nosotros de una manera especial, que nos inundas con tu amor, Señor, que depositas en nuestro corazón la tranquilidad de saber que somos tuyos y que tu palabra dice que nadie nos podrá arrancar de tu mano. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Si tienen una petición de oración, por favor, pónganla ahí en los comentarios. Los esperamos el domingo a las 5:30 con nuestro servicio, con nuestro pastor, amado pastor, mandándonos esos mensajes poderosos. Los extrañamos muchísimo. Espero que tengan un resto de la semana maravilloso. Dios les bendiga.